Buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes a todos, estimados chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Profe, Jaime, ¿cómo está, profesor? Rubén, Sergio, Alberto, Buenas Catherine, noches, profe. Francisco, José Luis, Leonardo, Luis, Marcelo, Marco, otro Marco, Rubén, Sergio, Walter, por lo que alcanzo a ver aquí. Buenas noches, muchachos. Buenas tardes a todos. Muy buenas noches. Hola, Walter. Sean todos bienvenidos, por supuesto, muchachos. Hoy día jueves, última clase de la semana. Llevamos 2 semanitas recién, ¿cierto? De estas clases, muchachos. Espero que hasta aquí hayan aprendido algo. Ya nos queda un largo camino todavía, ya hay que decirlo. Pero por lo menos creo que hemos ido avanzando. ¿Ya? Si alguien fuera tan amable de decirme hasta dónde llegamos la semana, no, el martes. Lo que pasa es que tengo otras clases también, entonces se me confunden un poco, pero es bueno también que ustedes también se recuerden, ¿cierto? Si alguien anota por ahí, sería bueno, insisto, que tengan un blog de apuntes, un cuadernito ahí de los niños que no ocupen, algo que puedan ir tomando nota de algunas cosas. Además que yo voy a dibujar unos circuitos más adelante, hoy día mismo, yo creo, y para resolverlo necesitamos calculadora y un cuaderno, o un blog, o una hoja en blanco, lo que sea, ¿ya? Por mucho que las clases queden grabadas o que, ¿cómo se llama? Que haya material más adelante, no sé, bueno que tengan esto anotado, pues, chiquillos. Oye, ¿en qué quedamos, chiquillos? Profe, lo último que vimos fue una presentación que usted compartió y por lo menos lo que tengo anotado yo es los fundamentos de la electricidad. Ya, ok. Sí, la misma que tengo yo abierta aquí. Sí, de hecho me acordé y la dejé abierta. Mira, gracias. Voy a compartir esa, a ver, no sé si esa presentación, sí. Lo que pasa es que ahí está compartir, a ver, claro. Esto es, esta era parece, ¿cierto? Si no me equivoco era esta. Voy a apagar el video. Ya, era esta, si no me equivoco. A ver, claro. Era esta, me parece, ¿sí o no, muchachos? Sí, Sí, señor. Sí, sí, profe, era esa. exactamente. Claro, aquí decíamos que había un. Me molesta este asunto, ¿cómo lo bajo? Eh, sí, pues, ahí. Bueno, aquí, por supuesto, ya esto lo tenemos conversado, ¿cierto? El agua, la energía cinética del agua mueve esta turbina, ¿cierto? Hay un generador aquí en las altas montañas, ¿cierto? Aquí tenemos un transformador elevador, porque tiene poquitas vueltas en el primario y muchas en el secundario. Y esas son las que elevan la tensión y, por supuesto, a medida que se acerca a la ciudad, como ya sabemos, se reduce. O sea, tiene muchas vueltas el primario, el secundario tiene menos vueltas y ahí llega a la casa donde estamos nosotros en este minuto, ¿cierto? Con un voltaje de 220 volts, no 30 como dice aquí. Bueno, puede variar un poco también, ¿eh? Pero, ¿cómo se llama el apellido de este voltaje de los 220? ¿Cuál era el apellido? ¿Cómo se llama el apellido que tenía este voltaje alterno sinusoidal? Ah, ¿Cómo se llama ese voltaje? Voltaje Efectivo. efectivo, claro, porque no es el voltaje máximo, ¿cierto? Ya sabemos que el voltaje máximo se da en el pic de la onda sinusoidal y el voltaje efectivo es un promedio nomás, ¿ya? Y es el que mide el instrumento, ¿eh? Fundamento de electricidad, ya ahí tenemos algunas cosas, la ruta de electricidad, sí, ya la sabemos, ya la hemos conversado. Bueno, con respecto al voltaje o la corriente continua o alterna, ¿cierto? En caso de la corriente continua, sabemos que lo que genera la corriente continua son las baterías, las fuentes, o sea, las pilas o los generadores, ¿cierto? Y generan este voltaje, una continua perfecta, ¿ya? A diferencia, bueno, dice aquí,
La corriente continua es aquella que no cambia de valor, o sea, no cambia de polaridad, ¿cierto? Porque el positivo de una pila siempre va a ser el positivo de la pila y el negativo que está abajo siempre va a ser el negativo. Eso no cambia. ¿Ya? Entonces, de partida ahí al tiro decimos, un voltaje continuo, claro. Y además se mantiene constante en el tiempo. ¿Ya? Suministrada por pila batería generalmente. ¿Ya? Alguien preguntaba el otro día, ¿y hasta qué valor es peligroso la corriente continua? Yo diría que bueno, siempre va a ser peligroso, pero hasta los 50 volts diría yo que no pasa nada. Yo puedo tomar dos cables positivo y negativo hasta 50 volts y no ni siquiera va a sentir nada. A diferencia de la alterna, que a los 50 volts alterna como máximo ya está sintiendo algo. Por ejemplo, los que le han tenido que poner electricidad, por ejemplo, ¿cómo se llama? Para una rodilla, una lesión en el tobillo, en la mano, ¿cierto? El doctor le pone como le pone dos, en el fondo, electrodos, ¿cierto? Que son esta como esponja mojada, ¿cierto? ¿Se han fijado? Bueno, a mí me tocó, no sé si alguien de ustedes también. Y en el fondo tiene una maquinita ahí que lo que hace es que hacer circular corriente. Y la corriente que nos va a hacer circular por esos músculos para ejercitarlo, por supuesto que tiene que ser bastante menos que 25 miliamperes, que es como el máximo, ¿eh? Que puede soportar el cuerpo humano sin causar daño. ¿Ya? Yo diría que no sé exactamente cuánto es, pero debe ser, yo creo que entre 5 y 10 miliamperes, más o menos para que este músculo se regenere o qué sé yo. ¿Ya? Tiene un uso medicinal la corriente. En cuanto a la corriente alterna, que es toda aquella que se genera en las altas montañas, en las plantas termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, que al final se puede, a través de inversores, transformar en alterna, toda esa, lo que hace la distribución es corriente alterna o voltaje alterno, ¿cierto? Que tiene esa forma, ya sabemos, ¿cierto? Que es la onda sinusoidal, que es en el fondo la gráfica o la forma de onda de la función trigonométrica cero. ¿Ya? Y se escogió esta porque puede haber sido una triangular, una cuadrada, se escogió esta porque esta pasa así, rapidito, por los transformadores. ¿Ya? No se distorsiona. Si yo metiera una triangular en un transformador, a la salida sale cualquier cosa. Si yo meto una cuadrada en un transformador, a la salida sale cualquier cosa. En cambio, si yo meto una sinusoidal en un transformador, a la salida me va a salir una sinusoidal. Más grande, si es un transformador elevador, o más chica, si es un transformador reductor. ¿Ya? La corriente alterna, por supuesto, es más compleja porque cambia de polaridad, cambia de sentido de la corriente, tiene una forma bonita pero compleja, porque de la función trigonométrica seno, tiene periodo, tiene frecuencia, tiene fase, tiene longitud de onda, tiene un montón de parámetros. Es mucho más compleja que una continua, que una línea recta nomás. La corriente alterna, entonces, hace toda la distribución y llega hasta nuestro enchufe en la casa. Ya tengámoslo claro, lo hemos dicho 10.000 veces, el voltaje alterno que nos entrega, nos distribuye la compañía distribuidora, llega hasta el enchufe, como una fase y un neutro, ¿ya? Que van a ser, por supuesto, la diferencia potencial. La corriente alterna es una corriente variable en el tiempo, el sentido del movimiento cambia de manera periódica, claro, se utiliza para usos domésticos e industriales, se produce en grandes centrales hidroeléctricas, térmicas, etc. ¿Ya? ¿Por qué se utiliza la corriente alterna? Es más fácil de elevarla y disminuirla, ya lo hemos dicho 10 veces. ¿Por qué se precisa elevarla y disminuirla? Para reducir las pérdidas. Ya parece que la continua tiene ese problema, ¿no? Que tiene muchas pérdidas. ¿Por qué 50 Hz? Bueno, que hay una buena respuesta. Dice que a 50 Hz el parpadeo de la ampolleta no lo nota el ojo humano. Claro, pues si tuviéramos una corriente alterna de, no sé, 2 Hz, la ampolleta se prendería y apagaría 4 veces por segundo, lo cual sí lo notaríamos. Eso dice aquí, porque es una frecuencia fácil de generar mecánicamente y a su vez suficiente como para no notar el parpadeo de las lámparas incandescentes. Lamentablemente es la frecuencia más nociva para el cuerpo humano, ya que es a esta frecuencia que el cuerpo mejor conduce la corriente. Claro, una cosa con la otra. Bueno, aquí ya esto del poste, esto es lo mismo que el poste, ¿ya? Aquí tenemos del transformador este que está en las poblaciones, por ahí, tenemos que salen 4 cables, uno es el neutro y las 3 fases, RST, el voltaje como aparece aquí claramente,
entre el neutro y cualquiera de las tres fases es 220. ¿Ya? El voltaje efectivo. Y el voltaje entre las fases, entre la RS, RT o ST, son 380 volts. ¿Ya? Voltaje entre fases, y acá dice voltaje fase neutro. ¿Ya? Parámetro, dice, a ver, voltaje, tensión, fuerza electromotriz, eso significa FEM. Fuerza electromotriz o diferencia de potencia es lo mismo, ¿eh? Del voltaje. La unidad de medida del voltaje es el voltio o volt, se mide en un instrumento llamado voltímetro, por supuesto. Acá tenemos un electrón circulando en el mismo sentido. Acuérdense que la corriente, ya lo explicamos, va de positivo a negativo en su forma convencional. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí dice, ejemplo, voltaje AB, es decir, entre el punto A y el punto B es de 12 volts, como si fuera esta una batería de auto. Dice, se necesitan 12 volts para transportar una carga desde el punto A al B a través de un conductor. Claro que sí. El voltaje eléctrico es el trabajo que debe realizar una fuente externa, una batería, sobre los electrones para que estos se muevan y puedan fluir a través del conductor. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos la intensidad corriente, la corriente más bien, ¿ya? Corresponde a la cantidad de electrones que viajan en un circuito, se puede denominar también como corriente eléctrica. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el ampere y se mide con un instrumento llamado amperímetro. Y aquí tenemos un circuito, tenemos una fuente de 45 volts, ¿cierto? Donde empieza a circular los electrones, se enciende la lámpara. Bueno, eso se va a encender cuando se cierra el interruptor, ¿cierto? Si el interruptor está abierto, el circuito está abierto y no va a circular corriente. Si yo cierro el interruptor, cierro el circuito y va a encenderse la lámpara, por supuesto. Ahora, esa lámpara tiene que soportar los 4,5 volts que dice aquí. Si es una ampolleta de, no sé, de 2 volts y yo le aplico 4,5 directamente, sin una resistencia, esa ampolleta puede que se me queme. ¿Ya? Es como que yo, no sé, le enchufe al enchufe de la casa una ampolleta de 12 volts, se me va a quemar, porque la ampolleta funciona con 12 y yo le estoy aplicando 220, entonces se me va a quemar. A menos que haya una resistencia de por medio, porque acuérdense que la resistencia se opone al paso de la corriente. Entonces, si hay una resistencia, a la ampolleta le van a llegar los 12 y la diferencia, si le aplico 220, la diferencia, o sea, los 108 volts, van a caer en la resistencia. Ahora vamos a ver si es capaz de resistir los 108 volts, los 208 volts, la resistencia. Porque si no lo resiste, también se me va a quemar. Ya ahí tenemos una corriente continua y acá una alterna, donde la corriente va en un sentido y después va en el otro. Ya esa es la alterna, como ustedes ya saben. La resistencia corresponde a la oposición que se ofrece al paso de la corriente, claro. ¿Ya? La resistencia es inversamente proporcional a la intensidad de corriente. Está escrito. A mayor resistencia, menor intensidad o menor corriente, ¿cierto? Y al revés, pues, a menor resistencia, mayor corriente. Y es como lógico, ¿no? Si la resistencia, el nombre lo dice, se opone al paso de la corriente. Si hay mucha resistencia, la corriente va a ser pequeña. Si la resistencia se hace cero o casi cero, la corriente no tiene oposición, así que pasa. Eso es lo que pasa justo cuando hay un cortocircuito, cuando un cable se junta una fase con un neutro, ya se produce un tremendo cortocircuito porque la resistencia es cero prácticamente en un cortocircuito, por lo tanto la corriente aumenta exponencialmente, pero así en microsegundos, y la única forma de detener que la corriente se vaya al infinito es que estén las protecciones en buen estado, ¿cierto? Tanto el termomagnético, que es el automático, o el diferencial. Ya, entonces aquí hay una buena aproximación a lo que viene. La resistencia al aumentar disminuye la corriente. A la resistencia al disminuir aumenta la corriente. ¿Qué pasa cuando yo aumento el voltaje con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente cuando yo aumento el voltaje? Muchachos. Sube también. Sube también, pues, claramente. Son proporcionales. Porque acuérdense que el voltaje es la fuerza con que empujo yo los electrones, ¿cierto? Si aumento el voltaje, aumenta la corriente. Y si el voltaje es cero o disminuye, la corriente va a ser más chica. ¿Ya? Son proporcionales. Pero son inversamente proporcionales a la resistencia. Y eso es la ley de Ohm. Eso es.
La unidad de medida de la resistencia es el ohm, se representa con la letra omega, ¿cierto? Esta posición depende de la conductividad del material del que está hecho. Del que está hecho. Así como la longitud, el espesor del cable y la temperatura. Claro, lo que están midiendo aquí es la resistencia de un conductor. Ya ahí está, la resistencia es igual al ρ. Este ρ es el coeficiente de resistividad del cobre o del elemento que sea. Ya es una constante. En el caso del cobre es 0,018 ohm por milímetro cuadrado partido por metro. ¿Ya? Y el largo en metros y el área o la sección del conductor. Y eso me va a dar un valor. Yo no voy a entrar ahí porque no es nuestro punto, pero en la universidad sí se pasa, por supuesto, se ponen valor y los chicos tienen que calcular. Pero aquí no tiene mucho sentido eso. Porque nosotros vamos a trabajar en, ¿cómo se llama? En instalaciones domiciliarias. ¿Ya? A lo más nos podemos aproximar, nosotros que en algunos casos trabajamos con, por ejemplo, conductores de 4 milímetros, conductores de 2,5 para todo lo que es enchufe y de 1,5 para lo que es luminaria. ¿Ya? Entonces, no nos movemos de ahí prácticamente. Un conductor de 1,5 volt, o sea, 1,5 milímetros cuadrados, soporta 10, 12 amperes. Uno de 2,5 soporta 25 amperes y uno de 4 soporta 40 amperes. Entonces, es lo suficiente para nuestro caso. ¿Ya, muchachos? Hoy se me está apagando el celular. Qué terrible. Dame un minuto. Ya, entonces, chicos, aquí tenemos claro, esto lo alcanzamos a ver el otro día, de que aquí tenemos la ley de Ohm. Yo lo voy a explicar de otra manera, voy a poner las fórmulas. Bueno, aquí están las fórmulas. Espero que las anoten. ¿Ah? Aquí está como claramente la ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm se expresa como la estrecha relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Ya? Estas son las tres variables, por supuesto. Para hacer uso de la ley de Ohm se utiliza la siguiente fórmula. Ahí está. Yo diría que la principal es esta que está aquí, ¿ah? Donde la corriente I es igual al voltaje partido por la resistencia. Yo lo voy a explicar en la pizarra al tiro de nuevo, por si no quedó claro, de nuevo. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia y la resistencia es igual al voltaje partido por la corriente. Esas son las tres fórmulas, muchachos. Anótenla en este instante. Para recordar esa fórmula, se ocupa este triangulito que está aquí, que quiere decir en el fondo, ¿cómo se llama? Hoy se está viendo esto, ¿no? Yo estoy hablando, lo están viendo, ¿cierto? Sí, 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 profe. sí, profe, sí. Ya, qué bueno, porque a veces uno habla, pero no sabe si lo están viendo, y si no lo dicen, ya. Bueno, me imagino que lo están anotando. Este triangulito, muchachos y muchachas, si yo tapara, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lo puedo decir? Cubriera la corriente ahí como con el puntero, me va a salir que al final va a estar el voltaje dividido por la resistencia. Y eso es lo que dice aquí, voltaje partido por resistencia es igual a la corriente. Es decir, esto, si yo tapo aquí, la corriente me queda voltaje partido por resistencia. Si yo tapo el voltaje, me queda corriente por resistencia, como lo ven acá arriba. Y si yo tapo la resistencia, me va a quedar voltaje dividido por corriente. Ahí está, esto que está acá. Y aquí claramente se ve, ¿cierto? La corriente, el voltaje empuja a los electrones para que, es decir, la corriente, para la corriente, y la resistencia lo que está haciendo es oponerse al paso de la corriente, como se ve ahí. Ley de Ohm, ¿ya? Ahí está claramente representada. Falta lo de la potencia que está acá. Yo lo voy a explicar una vez que terminemos aquí, ¿ya? Por si no lo expliqué el otro día. Pero igual quiero que la potencia, sobre todo, porque aquí vamos a hacer algunos calculitos, algunas cosas simples. Ley de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía o trabajo entregada o absorbida por un elemento en el tiempo. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el vatio o watts. A mí no me gusta la palabra vatio, no sé por qué, se ocupa en otros lados, así que la voy a eliminar aquí. Watts no va. Nosotros trabajamos con watts. También dije el otro día que existen varios tipos de potencia. A lo menos tres. Bueno, hay otras
potencia que no son en watts, son, por ejemplo, en sonido, algunos equipos venían antes con el PMPO, está la potencia activa que está en watts, está la potencia reactiva, en volt-ampere reactivo, está la potencia aparente que está en volt-ampere y otras más. Pero nosotros trabajamos con watts. Eso es lo que nos interesa. Esa es la unidad de medida. También podemos decir que la potencia indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. ¿Ya? Cuando hablamos de un hervidor, por ejemplo, el hervidor nosotros miramos atrás la tapa y dice 2000 watts. Y resulta que consume 2000 watts. Pero no va a estar una hora el hervidor hirviendo agua, ¿cierto? Va a estar, no sé, 5 o 10 minutos y esos 2000 watts están presentes durante el proceso de hervir el agua. Y 2000 watts es harta corriente que consumen. Claro, los 220 es como una constante, ¿cierto? Porque todo está enchufado a 220. Pero lo que cambia en el fondo es la corriente por la potencia. Porque la potencia es alta, entonces va a haber harta corriente, va a consumir mucha corriente. Y eso hace que el medidor de afuera circule más rápido y, por supuesto, se nos cobre más, ¿cierto? Porque a nosotros se nos cobran los kilowatt hora. Yo creo que dije el otro día que 10 ampolletas de 100 watts encendidas, ¿cierto? Van a ser 1000 watts, ¿cierto? 10 ampolletas de 100 watts. 1000 watts. Y si yo las tengo encendidas por una hora, voy a tener 1 kilowatt. 1 kilowatt hora. Y eso vale 130, 140, 150, 100, no sé, 200 pesos, depende del lugar geográfico donde estemos. Pero que además de cobrarse el consumo, se nos cobran otras cosas. Y ahí es cosa de ver la boleta nueva. ¿Ya? Entonces, ¿quién rayó ahí? Yo no he rayado. Los elementos consumidores convierten la energía eléctrica en diferentes tipos de energía. Sí. Claro, los elementos consumidores pueden transformar este tipo de energía en calor, en luz, en movimiento, etc. Una plancha convierte la energía eléctrica en térmica, ¿cierto? Calor. Un motor convierte la energía eléctrica en mecánica, claro, movimiento. Una ampolleta en luz. ¿Ya? Aquí está la fórmula de potencia, que es voltaje por corriente o corriente por voltaje. ¿Ya? Y es lógico, pues, si yo tengo 1 volt y tengo 1 ampere, yo multiplico 1 por 1, me da 1 watt. ¿Ya? Aquí clarito, ¿cierto? Donde P es la potencia en watts. Y esto de los vatios, chao. Watts. La potencia en watts, voltaje, el voltaje B, la corriente, la intensidad de corriente A, y la R, la resistencia ohm. ¿Ya? Otra fórmula, por supuesto, es B cuadrado partido por R y potencia I cuadrado por R. Creo que lo expliqué el otro día, pero si no, lo vamos a explicar de nuevo. Esa es la fórmula de potencia. Anótenla como una cuarta fórmula. ¿Ya? La primera, voltaje B por I, o sea, voltaje B, corriente por resistencia, corriente, voltaje partido por resistencia, resistencia, voltaje partido por corriente, ¿cierto? Y la cuarta sería potencia B por I, en watts. ¿Qué más? Materiales conductores, bueno, también hablamos de esto, son los que mueven con facilidad, digamos, donde se mueve con facilidad la electricidad, cobre, plata y otros metales, el cobre, por supuesto. Material aislante no conduce la corriente eléctrica, los electrones no pueden moverse, madera, plástico, goma, cristales, losa, vidrio, cualquier material que no esté húmedo. Y los semiconductores son materiales cuya conductividad varía con la temperatura, y yo ya les dije que toda la electrónica está hecha de este material que está aquí, que es el silicio, que es uno de los elementos más comunes en la Tierra, el silicio. Aparte del oxígeno y el hidrógeno, el silicio es uno de los elementos que más existen en la Tierra. Así que, al final, cuando uno compra algún dispositivo, lo que está haciendo es pagar por la confección, no por el material. Ahora, si fuera de oro, claro, pero el silicio es muy común, pues es tierra, pues, el silicio es tierra de playa, no sé, la tierra más grande, esa es silicio. ¿Ya? Y es un semiconductor, es decir, tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué más? En cuanto a los conductores, bueno, facilitan el paso de la corriente, existen varios tipos, por ejemplo, de barra, ¿cierto? Como cable,
o como alambre, como ustedes ven aquí. ¿Ya? Barras, por supuesto, lo ocupamos en la industria, cuando ya los cables no dan abasto porque son limitados en cuanto a la cantidad de corriente que puede circular por ellos, ocupamos barras de cobre. ¿Ya? Tenemos los cables que son multifilares, es decir, no es un solo alambre como el de acá, sino que es multifilar y que se está ocupando bastante porque está quedando detrás el alambre. Estamos ocupando por cables más que nada por un tema de que es mucho más flexible, obviamente. Conductor, hilo metálico de cobre dentro del alcance de esta norma de sección transversal, frecuentemente cilíndrico o rectangular, como las barras, destinado a conducir corriente eléctrica. De acuerdo a su forma constructiva, puede ser designado como alambre si se trata de una sección circular sólida única, o los alambres que nosotros conocemos, como barra si se trata de una sección rectangular o conductor, cableado si la sección resultante está formada por varios alambres iguales de sección menor, ¿ya? Como un alambre. Ahí tenemos un aislante y el conductor ahí, ¿ya? En el dibujito. Conductor aislado, conductor en el cual la superficie está protegida por los contactos directos mediante una cubierta compuesta por una sola o más capas concéntricas de material aislante. Tenemos conductores desnudos también, ¿eh? Pero más que nada para hacer tierras, mallas de tierra. Y conductor desnudo dice, conductor en el cual su superficie está expuesta al contacto directo sin protección de ninguna especie, claro que sí. ¿Qué más tenemos? Conductor eléctrico, características eléctricas. A mayor resistencia de un conductor eléctrico, este se vuelve menos conductor. Si la resistencia del conductor disminuye, aumenta la conductividad, claro que sí. A ver, dice aquí, conductor más largo, mayor resistencia, claro. Aunque sea de cobre, mientras más largo sea, más resistencia va a tener. Conductor más corto, menor resistencia, claro que sí. Conductor con área o sección más gruesa, menor resistencia. O sea, los que tienen mayor sección son menos resistivos que los que tienen menor sección. O sección o área. Sección o área, sí, sección, principalmente. O diámetro, si quieren verlo de esa forma. Conductor con área o sección pequeña, mayor resistencia. Aquí está, bueno, la misma fórmula que vimos recién, que la resistencia es igual al ρ, es decir, el coeficiente de resistividad, multiplicado por el largo dividido por el área. Eso ya lo vimos delante recién. La resistencia del conductor eléctrico dependerá del largo del conductor, su área y su resistividad. Otro factor que influye en el mayor o menor resistencia de un material o conductor es la temperatura. Los materiales que se encuentran a mayor temperatura tienen mayor resistencia. Claro, hay una fórmula monstruosa que hace ver eso también. ¿Qué más, muchachos? Los conductores eléctricos tienen resistencia a la compresión y tracción. Los conductores eléctricos tienen elasticidad, ya que recuperan su forma original cuando deja de actuar sobre ellos la fuerza que los deforma. Los conductores eléctricos mecánicamente son materiales fuertes. Todas las características irán variando dependiendo del tipo de material eléctrico, cobre, aluminio, cable o alambre. Cuando algún técnico se refiere a los conductores, comprar el conductor de 1,5, él se está refiriendo a un conductor de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Claro que sí. Se da por sabido cuando uno dice, oye, este cable es de 2,5. ¿Qué? ¿2,5 qué? ¿Papas, manzanas, peras? No. 2,5 milímetros cuadrados de sección, de área. Por norma, la sección del conductor debe estar impresa en la aislación del conductor, ya sea en milímetros cuadrados o en número AWG. Aquí, por ejemplo, dice sección impresa, un número AWG. Ahí no sé qué número será. Ahí está impresa. AWG aquí está escrito, American Wire Gauge. Es como la wire es alambre, American es como la norma de alambre norteamericano, una cosa así. Calibre de alambre estadounidense, claro. AWG es un cable o alambre, se define según su calibre. En términos generales, cuanto menor sea el calibre, más grueso será el cable. Es el método estandarizado de medir el grosor de un cable, ¿ya? La AWG, American Wire Gauge. O sea, bueno, aquí dice calibre de alambre norteamericano, sí. Eso es la AWG. Es una tabla que me dice la sección de los conductores. Fundamento de electricidad, elementos de conexión, baja tensión, neutro, tierra y fase.
Claro, como ya deben saber, me imagino, nosotros, a ver, voy a ir un poquito más arriba. Nosotros vimos lo del poste, ¿cierto? Ahí. A nuestra casa nos va a llegar, o a nuestra instalación, un neutro y una fase, cualquiera de las tres. Y voy a tener 220 voltios, que es el voltaje, digamos, de alimentación de la red eléctrica domiciliaria. Un neutro y una fase, cualquiera de ellas. Ahí voy a tener los 220, ¿cierto? Entonces, aquí dice, por supuesto, viene el neutro y viene la fase, pero además nosotros, por norma, debemos construir, tener, aplicar una tierra de protección. ¿Ya? Esa tierra de protección es una barra de cobre que va enterrada, normalmente muy cerca del medidor, sí, del medidor, y que va a alimentar toda la instalación. Hasta el 2003 se exigía, por supuesto, que el conductor de tierra, que es el cable verde, verde o amarillo verde, fuera solamente a los enchufes, ¿ya? Como un tercer cable, porque los enchufes va a llegar nuestro neutro y la fase, y ahí tenemos los 220. Pero anterior a esto no se exigía que hubiera un tercer cable, que es la tierra de protección, la que va a desviar la corriente hacia esta barra de cobre que está enterrada en la tierra. Esa tierra donde va a enterrar esta barra tiene que prepararse, ¿eh? Hay una tierra especial, se hace un hoyo. Antiguamente esas barras eran de 3 metros, imagínense enterrar una barra de 5 octavos, que es un tremendo tubo, de 3 metros enterrarla para abajo. ¿Cómo no lo hacía uno? Tenía que contratar una retroexcavadora que hiciera un hoyo. Entonces se redujo eso como a 1,5 metros, qué sé yo, y se redujo incluso la sección. Esa barra uno debe ir a preparar en la tierra ahí, echarle sal y otros minerales y una tierra especial y mojar harto para que esa tierra tenga muy buena conductividad, que la resistencia de esa tierra sea menor a 3 ohm, cosa que cualquier fuga de corriente eh, se vaya a tierra y no a las personas. Entonces es una medida de protección, eso es así. Ya el cable de tierra, al final el cable de tierra cuando usted pone un artefacto, una lavadora. La lavadora tiene tres ¿cómo se llama? El enchufe de la lavadora tiene tres terminales, ¿cierto? En los extremos, por supuesto, porque uno lo puede enchufar de un lado o del otro, ¿cierto? Entonces, eso da lo mismo, ¿ya? Siempre va a haber un terminal que va al medio, y ese que va al medio va aterrizando toda la parte metálica de la lavadora. Es decir, la lavadora tiene ese tercer terminal que va por el medio, porque si usted lo saca, el terminal, le corta y el enchufe, la lavadora andará igual, ¿cierto? Porque los extremos hacen los 220, pero va a dejar sin protección la lavadora. Entonces, ese tercer cable que va al medio va a ir atornillado, ¿cierto? Fijado a la carcasa de la lavadora. Y como ese enchufe hembra que está en la pared, el cable verde llega al terminal del medio y ese cable verde va a ir a esta barra. Entonces, en el fondo, cuando usted enchufa, el terminal del medio, que es la tierra, va a estar en contacto con la barra que está fuera de la casa, enterrada. Entonces, si por no sé, por problema, porque alguien se tropezó con el cable de la lavadora, qué sé yo, mil cosas, o porque simplemente porque ya está gastado todo, si hiciera contacto la fase de este cable de la lavadora con la lata de la lavadora, ya la corriente que podría circular se va a ir, y como esta lata está, la carcasa está aterrizada, ¿cierto?, a la barra que está en el exterior, la corriente se iría por este cable verde, pasa por el enchufe y va a la barra. Y protege a las personas que podrían eventualmente tocar esta lata, muchachos. Así funciona la tierra de protección. Ya no es por capricho, no es por hacernos gastar un cable más, no. Tiene que ir.
Incluso ahora, con la nueva normativa, eh, no se exigía antes del 2021-2022, ahora sí se exige que incluso las lámparas, los portalámparas, lleven también su cable de tierra. Porque usted dirá, pero ¿quién anda tocando la ampolleta arriba? Nadie, ¿cierto? Ya, pero al momento de hacer la instalación, un tubo fluorescente, por ejemplo, los tubos fluorescentes son metálicos, pues. Ya, pues, entonces, tiene que llevar o sea, tenemos que dejar cableado ahí el cable verde o verde amarillo, lo ocupemos o no, porque alguien dice, oye, pero si voy a poner un portalámpara nomás, o sea, voy a ocupar fase y neutro, claro, ¿y dónde meto el cable verde? No hay, no hay por dónde, claro, no lo puede poner en ninguna parte, entonces hay que dejarlo enrolladito ahí en la caja de derivación donde va a ir la lámpara. Ahí va a quedar el cable enrolladito por si a futuro a usted se le ocurre poner una, eh, una lámpara colgante. ¿Cómo se llaman esto? Una lámpara, ya no un portalámpara, una lámpara colgante, metálica, hermosa, ¿cierto? Bueno, esa lámpara metálica, aparte de ser fijada, ¿cierto? Mecánicamente al techo, ¿no? Los cables, los conductores, llámese neutro, fase o tierra, no son soporte de las lámparas. Oye, no están fabricados para soportar un peso, porque muchos tiran los mismos cables, no, yo conecto la lámpara a los cables y los cables van a soportar el peso de la lámpara. No, eso no se puede hacer. ¿Ya? Usted tiene que fijar la lámpara mecánicamente a través de una cadena o algo al techo y los cables simplemente bajar para hacer la conexión a la lámpara. Y la tierra también, por supuesto, el tercer cable, porque usted va a aterrizar la lámpara también. ¿Ok? Ya, ahí hablé harto, pero bueno, aquí tenemos una barra de cobre. A ver, ¿qué dice aquí? Neutro, fase y tierra. Los conductores activos destinados a transporte de energía eléctrica, los conductores de fase y neutro de un sistema de corriente alterna, o los conductores positivos, negativos de un sistema de corriente continua. Claro. ¿De qué está hablando aquí? De los conductores baja tensión, neutro, fase y tierra. Ya, bueno, en cuanto a la nomenclatura, bueno, aquí tenemos varios tipos de colores. ¿Eh? Normalmente nosotros, en la práctica, porque ya es como una costumbre, podríamos elegir, para no confundirnos, el cable rojo como una fase, el cable blanco como neutro y el verde amarillo como tierra. ¿Ya? Podría variar también el cable azul como fase, el cable negro como, el blanco como, no, el negro como tierra, no, la tierra siempre es verde. ¿Ya? El cable azul como fase, el cable blanco como tierra, con neutro, y el verde como tierra. Ya esto puede variar, ¿ya? Pero, mira, aquí por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, mira. Dice, el conductor tierra llevará toda fuga de energía de carcasas metálicas al exterior a una varilla enterrada en el suelo para evitar que las personas se electrocuten. Lo mismo que dije yo, ahí está la barra y ahí está el cable verde, verde, amarillo. Ahora, ojo, esta instalación que está ahí no está buena porque esta tierra, ahí está la barra, a través de una prensa nosotros llegamos al conductor, que tiene que ser mínimo 4 milímetros, pero no puede quedar a la intemperie así como está aquí. ¿Ya? Esto va a través de una cámara de registro. Antiguamente, hasta hace poco, no, hasta hace poco, sí, hasta hace muy poco, bastaba con poner un tubo de esto de 110, este tubo sanitario, como para proteger, y después uno lo deja a ras de piso y le pone la tapa del tubo sanitario. Y ahí puede proteger a la tierra, pero ahora no se puede, porque dice que el tubo de 110 de 11 centímetros de diámetro, 110, pues. Pero resulta que ahora nos piden que la cámara sea de a lo menos 160 de diámetro, entonces ya no nos sirve el tubito sanitario 110. Y era justamente para dejar fuera los 110, el tubo sanitario. O comprar una cámara, si no son tan caras. Una cámara se refiere a una cámara de registro, ya que o puede ser incluso de concreto, de hormigón. La cosa es que, si usted pueda tener acceso a la tierra, cabrón. Y más encima, ahora, con la nueva normativa, aparte de llegar el cable de tierra a la tierra, tiene que llegar el neutro también.
Entonces son dos cables que tenemos que llegar a esta tierra, a esta barra que está enterrada, el neutro y la tierra, muchachos. Lo estoy confundiendo, ¿no, muchachos? Por favor, háblenme, digan algo. No, profesor, porque ya teníamos conocimiento que hacía la instalación de tierra. Sí, justamente. Entonces, para redondear, la tierra, la barra de tierra, que antes era de 3 metros, ahora de metro y medio, 1 metro, tiene que ir enterrada, por supuesto, en la tierra, a través, y dentro de una cámara de registro, ya sea de plástico, de hormigón o cemento, ¿cierto? Con una tapita, cosa que destapemos y podamos verla nosotros ahí. ¿Qué Profesor, cables llegan? Sí, dime. eh, ¿por qué también el poste, cuando saca la energía del poste a la casa, también lleva un cable de tierra? ¿Cable de tierra? Porque allá, yo vi en el sur que cuando sacaron la corriente del poste, también tenía una descarga de tierra que decía el eléctrico que había que tenerla. O sea, ¿a qué se refería a eso? Es que a veces la tierra de protección, bueno, a ver, es que no sé a qué tierra te refieres, pero la tierra que va a los enchufes de nuestra casa normalmente está muy cerca del medidor ¿cómo se llama? De medidor de corriente, el Sí, por medidor de que supuesto. no, Sí, está ahí mismo, al lado del medidor. claro, Pero normalmente, él decía que tenía bajando la corriente, me refiero, cuando tiraba la corriente desde el poste hacia la casa, también hay sí, una descarga eléctrica en el poste. sí, Debe ser cuando bajan ponen a tierra el blanco, la fase. el Perdón, el neutro. neutro, El el neutro. neutro, el neutro. Claro, el neutro, sí, el neutro del poste a veces puede sufrir cortes, porque acuérdate que el primer cable, el de arriba, ¿cierto? Entonces, para asegurarnos un poco que haya continuidad en el servicio, bajan el neutro a tierra en el poste, y con un Como una tubo descarga, galvanizado. como Y una lo descarga. hacen, claro, exacto, porque el neutro tiene que estar aterrizado. Y lo otro es que donde están estos transformadores, ¿cierto? Donde se extrae justamente el neutro de la tierra en la fase, ese neutro va a tierra con una malla de tierra, ya no con una barrita, sino que con 6 barras, por lo menos 8 barras, que están unidas con estos cables desnudos de cobre. Bueno, hay una malla de tierra, no una tierra nomás. Entonces, el neutro siempre va a ir aterrizado, digamos, para reforzar el neutro del transformador que está en el cielo arriba, ¿cierto? Digamos, entre medio de los dos postes. Sí, puede ser que exista una tierra ahí en el poste, pero normalmente desde el poste a la casa no va a la tierra, sino que va un concéntrico o dos cables, uno con el neutro, otro con la fase, o un concéntrico que con cable coaxial. Y es justamente para que no roben la energía, porque si tú ¿cómo puedes llegar al conductor del medio sin tocar la malla que es el neutro? Y si uno corta, va a haber un cortocircuito. Entonces, para evitarse esto de robo de energía, se usa el concéntrico. Es decir, es como un coaxial, una malla por fuera y un conductor al medio, aislado, por supuesto, para evitar los robos de energía, muchachos. Entonces, esta tierra que está ahí, que ven ahí, está mal. Esto tiene que ir en una cámara de registro y llegan dos cables ahí, el neutro y la fase. O sea, el neutro y la fase, no, el neutro y la tierra, ¿ya? El neutro normalmente en blanco y la tierra en verde o verde amarillo, ¿ya? Código de colores dice, claro, esta norma ya no corre, ¿eh? La 2003 ya no corre, ahora es la 2021. Mira, fíjate, según el código eléctrico, los colores son conexión eléctrica identificado según el siguiente código de colores, ¿ya? La fase 1 azul, negro, rojo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es la fase que nos toca. En trifásico sí, pero así en la casa no sabemos. Por eso que se ocupa el rojo normalmente. ¿Ya? El neutro, blanco, y la tierra
verde o verde amarillo. Ahí dice conductor de protección. Bueno, tierra. Verde o verde amarillo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se ocupa normalmente, pero podría ser otros colores, claro que sí. Pero el verde, verde amarillo, ese tiene que ir fijo. ¿Ya? Existe el azul también y el negro. ¿Ya? Como se ve aquí, mira, verde, azul y negro. Pero fíjate que como ustedes ven aquí, la fase podría ser azul o también podría ser negra. ¿Te fijas? Pero lo que no cambia es el blanco como neutro y el verde amarillo como tierra de protección. O sea, en vez de rojo podría usar negro y azul, sí, pues, también puede ser. Pero blanco como neutro y el verde como tierra, siempre. Ya, esto lo vamos a ver enseguida con más detalles, ¿sí? Circuito serie. Y la ley de Ohm también. Los circuitos en serie se caracterizan por tener la resistencia conectada a una misma línea existente entre los extremos de la batería o pila, es decir, situado uno a continuación del otro. Por tanto, la corriente fluye por cada resistor uno tras otro. Claro, aquí ustedes ven que tengo un conductor, sale el positivo, tenemos una lámpara, de esa lámpara sale otra lámpara, de esa lámpara sale un interruptor y llega al negativo de la fuente. O sea, si yo pusiera otra lámpara más, tendría que ponerla ahí en la fila, digamos, ¿cierto? Eso es un circuito serie, como se ve aquí, mira. Sale el positivo, tengo una resistencia, tengo otra y llego al terminal negativo. Eso es circuito serie. Hay una sola corriente. No podría haber otra, por cierto, si del positivo sale una corriente hacia el negativo, no puede salir dos corrientes por un mismo conductor, tiene que haber una sola corriente. Entonces, esa es una de las características del circuito serie, que tiene solo una corriente. ¿Ya? Y la otra característica es que las resistencias en serie se suman. Por ejemplo, si esta es 10 ohms y esta es 5, yo puedo representar estas dos resistencias que están en serie con una sola de 15 amperes, de 15 ohms. ¿Ya? ¿Podría hacerlo? Claro que sí. Sin variar los 6 volts, eso no cambia. Esos 6 volts están ahí en la fuente del voltaje total. Pero estas dos resistencias que están en serie, una de 10 ohms y otra de 5, yo las puedo sumar. Y de hecho, la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias conectadas en serie. Y el circuito paralelo, donde ustedes ven aquí de que, otra cosa, antes que nada. Si ustedes se fijan, ¿cómo se llama? Oye, estas líneas me molestan, ¿eh? Déjenme dejar de compartir, porque no sé si fui yo o no que hizo esa línea ahí. Y ahí sí. Mira, este voltaje de 6 volts, muchachos, estoy explicando lo que es el circuito serie. Este voltaje de 6 volts se va a repartir entre la resistencia de 10 ohm y en la de 5. Es decir, el voltaje que hay en la resistencia de 10 no es 6 volts y el voltaje que está en la resistencia de 5 ohm tampoco es 6 volts. Porque si tuviera 6 volts arriba y 6 volts abajo, la fuente no sería de 6, sería de 12. Entonces, estos 6 volts muchas se van a repartir. Una parte más grande para la resistencia más grande y una parte más pequeña para la resistencia más chica. Pero ambos voltajes van a sumar 6 volts. Yo les puedo adelantar aquí que la resistencia de 10 ohm va a tener 4 volts de los 6 y la resistencia de 5 va a tener 2 volts de los 6. Y 2 volts más 4 de la resistencia más grande van a ser los 6 volts. Es decir, el voltaje total se reparte en forma proporcional al valor de las resistencias conectadas en serie. Eso quiere decir que, en el fondo, el voltaje 1 de la resistencia R1 más el voltaje 2 de la resistencia R2 va a ser igual al voltaje total. ¿Ya? Si hubiera una tercera resistencia, sería B1 más B2 más B3 igual 6 volts. Si hubiera una cuarta, sería voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4 igual a voltaje total 6 volts. O sea, los 6 volts siempre van a estar porque es una fuente fija. Lo que se va a repartir proporcionalmente al valor de la resistencia va a ser el voltaje. Pero la corriente es una sola. Y la resistencia total es la suma de todas las resistencias que están conectadas en serie.
Y el circuito, este es el circuito serie. El circuito paralelo es todo lo contrario al circuito serie. Todo lo contrario. No tiene nada que ver, no se parecen en nada. El circuito paralelo, los circuitos en paralelo se caracterizan por tener conectadas varias vías alineadas paralelamente entre sí, de tal forma que cada vía tiene una resistencia y estas vías están conectadas con puntos comunes, tal como podemos apreciar en la siguiente imagen. Miren. Fíjense la lámpara. Ahora no está como una fila de lámparas. No, pues mira. Mira, olvidemos del interruptor. Ya el interruptor, ya cerrémoslo. ¿Ya? Entonces la línea, el positivo, mira, viene por aquí, pasa por el interruptor y llega a este extremo de la lámpara, el positivo, y al otro extremo de la lámpara, el positivo. Y el negativo de la fuente llega al otro extremo de la lámpara y al otro extremo de la lámpara. Si esta batería fuera de 9 volts, ¿qué voltaje tengo yo en la primera lámpara, muchachos? No, no puede ser 12 porque la lámpara es de 9. 9 volts. 9 volts. 9 volts. En la primera lámpara de arriba, si ustedes mírenlo bien, pues, el cable de la izquierda de la lámpara llega al terminal negativo y el cable derecho de la lámpara llega al terminal positivo, que esta batería son 9 volts. Por lo tanto, esta lámpara, la primera de arriba, está directamente conectada a la batería de 9 volts. Por lo tanto, en los extremos de la lámpara tengo 9 volts. Y la lámpara de abajo, ¿qué voltaje tengo ahí? 9 volts. 9 volts también, pues. También tengo 9, porque en el extremo izquierdo de la lámpara de abajo también llega al terminal negativo y el extremo derecho de la lámpara también llega al positivo. Por lo tanto, la lámpara de abajo también está conectada directamente con la lámpara, con la batería. Por lo tanto, le llegan 9 volts también. O sea que cualquier cosa que esté en paralelo va a estar conectada directamente a la lámpara, a la batería y le van a llegar 9 volts. Sí. Es decir, ¿el voltaje es uno solo en un circuito paralelo? Sí. ¿Qué es lo que era común para todas las lámparas en el circuito serie, muchachos? Que era una sola cosa, que era para todo igual, en el serie. ¿Voltaje? No, No, perdón, la intensidad. la corriente, claro. La corriente es una sola en un circuito serie. Acá el voltaje. ¿Se parece? En nada. En el caso del circuito serie, existe una corriente, como ya lo dije. Acá existen varias corrientes. Bueno, va a haber una corriente total, pero por la lámpara arriba va a circular una corriente por esa rama y en la lámpara abajo va a correr otra corriente, pero ambas sumadas me va a dar la corriente total. Allá en el circuito serie era que el voltaje total era igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Aquí la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. ¿Ya? Entonces, totalmente distinto un circuito del otro. Y lo otro que es más complejo de entender es que la resistencia total del circuito paralelo es siempre menor que la menor resistencia. Ya, eso lo vamos a explicar con números, más que con palabras. Ya, aquí tenemos el circuito paralelo, muchachos. Mira, fíjense, a ver. Eh, miren, a ver, puedo rayar aquí, ¿cierto? Supongamos que esto está cerrado aquí. Ya, un interruptor cerrado, no puedo borrar, pero. Ah, sí puedo borrar. No puedo borrar. Ah, puedo borrar eso. Ya, no importa. Mira, supongamos que aquí voy a cerrar yo. ¿Ya? Cerré el interruptor. No importa el interruptor. Fíjense que, ya supongamos que la lámpara, o sea, la fuente de 6 volts tiene un positivo ahí, negativo acá, ¿cierto? Una batería, 6 volts. Fíjate que el terminal positivo va por aquí, el terminal positivo está aquí presente, ¿no? ¿Lo pueden entender que este cable que está conectado al terminal positivo es el mismo que llega aquí, a este punto, o no? ¿O no, cabrón? Es el mismo cable, Sí, ¿no? sí, el Sí, mismo. po. Y Sí, también pues llega el acá, ¿o mismo, no? es el mismo.
Y llega aquí también, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Y el Sí, ya negativo, mismo. claro, y el negativo está aquí, ¿o no? Y aquí también, po, ¿o no? ¿Sí Sí, o no? sí, Sí. Entonces, sí. si yo mido un voltaje entre el positivo que está arriba y el negativo que está abajo, que está aquí abajo, el voltaje de la resistencia, ¿qué voltaje tengo yo ahí? Seis. 6 volts, pues, claramente que sí, pues, porque fíjense que un extremo de la resistencia está el terminal positivo y el otro extremo está el terminal negativo conectado, por lo tanto tengo 6 volts, claramente. Pues. Y acá, ¿qué voltaje tengo aquí en la resistencia de acá? ¿Qué voltaje tengo acá en la otra resistencia? Igual 6. 6. Igual 6, pues. Claro que sí, pues. También tengo 6 volts, pues, porque los extremos de la resistencia 2, digamos, ¿cierto? También están conectadas a la misma fuente de 6 volts. Pues. Lo que sí van a ser distintas, bueno, aquí no está bien claro, pero ahí dice corriente 1. Aquí hay una corriente bajando, ¿ya? Porque va de positivo a negativo, ya sabemos. Esa corriente 1, aquí hay una corriente 1, mira, aquí, ahí dice I1, ¿cierto? La corriente 1 baja, pasa por la resistencia, y después dobla aquí, así, ahí va la corriente 1. Y la corriente 2 también va de positivo a negativo a través de la resistencia R2. Yo no quiero decir de que la corriente 1 con la corriente 2 sean iguales, ¿eh? No, y de hecho no son iguales. ¿Por qué no? ¿Por qué usted puede decir que no son iguales? Porque las resistencias no son iguales. Pues. Esta resistencia es de 20 ohms y esta es de 10 ohms. Y fíjate que la corriente 2 hace esto, baja por aquí y va para acá. Mira, las dos corrientes van en busca del negativo de la fuente. Entonces, de la fuente sale una corriente total, que no es ni 1 ni 2, una corriente total, una corriente grande, sale de la fuente, una corriente total, pasa por aquí, y aquí se divide en dos corrientes, corriente 1 y corriente 2, y las dos se vuelven a juntar en este punto, o sea que la corriente total viene de vuelta aquí, claro, porque la corriente que sale es la misma que tiene que entrar. ¿Estamos? No sé si me explico, muchachos. Esa es corriente total también. La misma que sale de la fuente por el positivo es la misma que tiene que retornar por el negativo. Y aquí se reparten dos. Con, lo, con los pocos conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿alguien me podría decir cuál de las dos corrientes es más grande? Porque el voltaje es el mismo, 6 bolas en la primera resistencia y 6 bolas en el segundo. ¿Cuál de las dos corrientes es más grande? ¿La I1 o la I2? Y uno. I1 es más grande. ¿Qué Así dice es, el PUC? profesor. ¿Cómo? Perdón. ¿Y uno sería la más grande? No sé, díganme ustedes. Son iguales. Y Son 2. Pero iguales. dos. Y 2. Y dos Y es la dos. más grande porque la resistencia es menor. No, porque Esa es la respuesta. Esa es la exactamente. respuesta. ¿Que tiene más resistencia? Ya, esa es la La respuesta. I3. Ahí, la I3, ya. La I total es más grande, ya. Oye, chiquillo, esa es la respuesta. I2 es mayor que la I1 porque la resistencia 2 es de 10 nomás y la otra es de 20. Acuérdense que la resistencia hace que la corriente sea menor, por cierto, a mayor resistencia, 20 ohms, la corriente va a ser menor. Entonces la I1 es menor que la I2, porque la I2 tiene una resistencia más chica. Si la resistencia es menor, la corriente es mayor, ¿cierto? Ley de Ohm, ¿o no? Entonces, esa es la respuesta. No son iguales porque no son iguales las resistencias. Si fueran iguales las resistencias en paralelo, sí, las corrientes van a ser iguales. La I2, o sea, perdón, la I1 no es más grande que la I2 porque la R1 es mayor que la R2. No sé si lo pueden ver. Como la resistencia R2 es 10 ohms nomás,
y la otra es 20, por supuesto que a mayor resistencia, menor corriente. Y lo otro que puedo decir, mirando esto, sin hacer ningún cálculo, de que, chiquillo, de que lo otro que puedo decir, como una es el doble de la otra, puedo decir tranquilamente que la I2, la I2 es el doble que la I1. Es mayor, sí, pero además es el doble. Y ambas sumadas me van a dar la corriente total. Hagamos cálculo. ¿Para qué le sacamos el popín a la jeringa? Mira, como ya sabemos que en la resistencia R1 tengo 20 ohms y tengo 6 volts, apliquemos ley de, o sea, ley de Ohm. La corriente 1 por ley de Ohm es igual al voltaje, ¿cierto? Vean su fórmula, dividido por la resistencia. ¿Cuál resistencia? La R1, en este caso. ¿Qué voltaje? El V total, pues sí, el voltaje es uno solo, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual. El voltaje total son 6 volts. O sea, bueno, no el voltaje total, sino que el voltaje en la resistencia R1 son 6 volts, pues ya lo dijimos porque está en paralelo con la fuente. 6 volts. Y la R1 son 20 ohms. ¿Alguien tiene una calculadora ahí que me divida eso? 6 dividido por 20 ohms. Por 20 nomás. Esto es igual a 6 dividido por 20. Bueno, 6 dividido por 10 son 0,6. Sería 0,3, ¿o no? 0,3. Un periódico, ¿no? O 0,3 justo. 0,3. Ya, 0,3 amperes. ¿Ya? 0,3 amperes son 300.000 amperes. ¿Ya? Esto, 0,3 amperes son 300. Yo del 3 me quedo más o menos. El 0. Ya. 300 miliamperes. ¿Ya? 0,3 amperes son 300 miliamperes. Vamos con la corriente 2. A ver, voy a correr. Ya, aquí mismo. No sé si alcanzo. La voy a hacer por acá. Ya. La corriente 2. La corriente 2 va a ser igual al voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje total, porque es el mismo, ¿cierto? Dividido por ley de Ohm, ¿cierto? La corriente de voltaje partido por la resistencia. ¿Qué resistencia? La R2. Entonces, el voltaje en la resistencia R2 es 6 volts, ya sabemos. 6 volts dividido por la R2, que son 10 ohms. 10 ohms. Ahí da 0,6. Claro, 6 dividido por 10 son 0,6, ¿cierto? 0,6 amperes. Y eso en miliamperes son 600. 0,6 amperes son 600 miliamperes. Y yo me adelanté y dije, lo otro que puedo decir era que la I2 era el doble que la I1. ¿Cierto? De aquí está. 600 miliamperes es el doble que 300 miliamperes. ¿Ya? Eso también lo dije. ¿Y la corriente total cuánto será? 900 miliamperios. Claro, pues muy bien. La corriente total es I1 más I2. ¿Ya? Y eso es 600 más 300, 900. Perdón, no me queda muy bonito. 900 miliamperes, justamente. Que serían 0,9 amperes. 900 miliamperes. ¿Ya? Lo único que me falta aquí, o sea, no me falta en realidad. Mira, ¿cuánto es la R total? Mira, hay unas fórmulas para el cálculo de resistencia en paralelo, pero yo aquí lo puedo sacar. ¿Cuánto sería la R total del circuito? ¿Y antes qué dije yo? Dije que la R 30. total, ¿cómo? 30. No, po, no es 30. ¿Por qué? Porque no es un circuito serie. Cuando es un circuito serie, se suman todas las resistencias. Aquí no. Yo lo único que dije en delante, de que la resistencia total del circuito paralelo es siempre menor que la menor de la resistencia.
Mira que puede ser complejo, ¿ah? Yo puedo entender que es complejo. A ver, que el profe lo repita. Yo dije que la resistencia total de un circuito paralelo, la R total, siempre es menor que la menor resistencia conectada en paralelo. En este caso, es menor que 10. Yo no sé cuánto, pero es menor que 10. O sea, puedo saberlo. De hecho, lo voy a calcular. ¿Cuál es la fórmula de resistencia total o de resistencia? Voltaje dividido corriente, ¿no? Ley de Ohm, po. La ley de Ohm, pues, chiquillo. Le dije yo, anótenla. La resistencia igual a voltaje partido por corriente. ¿Qué voltaje? El único que hay, po. 6 volts. ¿Qué corriente? La total, po, que eran 900. 900 mil amperes. O 0,9 amperes, ¿cierto? Dejémoslo 0,9 amperes, porque 900 mil amperes son 0,9 amperes. Y así, volt dividido amperes me da en ohm. ¿Cuánto es 6 dividido 0,9, muchachos? El número especial, el 666, 6.66. 6,66 6.66. ohm, Pero, chicos. Ohm. ¿Estamos, no? 6,66 ohm. Esa es la R total. Es menor que la menor resistencia, ¿no? Que era de 10. sí, ¿Sí, po? Entonces, ni siquiera la suma, ni la multiplicación. No. Es la resistencia total en un circuito paralelo es siempre, siempre menor que la menor resistencia conectada en paralelo, muchachos. Aunque parezca increíble. En el circuito serie no, po, se suma nomás. Se sumaría, si tú eres en serie esto, se sumaría 10 más 20, 30 en serie, pero en paralelo no. El circuito paralelo es un poquito más complejo, ¿eh? Pero es un poquito nomás, no tanto. Bien, muchachos, vamos a ir a un break para que tomen aire y yo les pueda explicar esto bien enseguida, ¿vale? En la pizarra. Ya, pues, Chiquillos. gracias. Ya, 10 minutitos y volvemos enseguida, muchachos, ¿ya? Un descansito ahí. ok, gracias. A Ok. las 8:30, perdón, 8:30, 9:30, ¿vale? 9:30, Vale. vamos a break entonces y volvemos enseguida. Bien, muchachos, estamos de vuelta. Me voy a cambiar a la cámara, a ver cómo está enfocada. No, está bien enfocada. Profe, una consulta. Sí, señor. Ese Word que usted lo podría compartir. Sí, sí, por supuesto. Sí, es más, lo voy a compartir al tiro. Espérate. Pero es interesante. Eh, a ver, ¿cuál era? Unidad 1, fundamento electrónico. Ya. Fundamento de electricidad, parece que este. Sí. Ahí lo envié si no me equivoco, a ver. Eh, Ay, no sé si lo envío o no. En el chat
creo que lo envío, ¿no? ¿O no? A ver, espera un poquito. Enviar mensaje. Va. No sé si lo envié, parece que no, ¿cierto? Al WhatsApp nada. No, al WhatsApp no estoy en el WhatsApp yo, pero aquí ¿cómo se llama? Al chat. Al chat nada, profe. Va. Tampoco. A ver. No se puede enviar porque actualmente está en uso. Ah, ya. Pero si tengo que cerrarlo. Claro. Guardar. Ya, espérense un poquito. Voy a tratar de enviarlo ahora de nuevo. ¿Qué me Sí, decía que profe, no. No, todavía no llega al chat. sí, lo que pasa es que me decía que estaba abierto, claro, sí lo tengo Ah, abierto. ya, ya. Ahí está subiendo, 3,14 megas. Ahí parece que debiera llegar. Ahí está enviando. Ya, ahí está. Ahí está. Ahí le llegó, ¿cierto? Está en el chat. Sí. Sí, profe, sí. Ya, perfecto. Bueno, los logaritmos que están viendo ahí es porque le hice un video a mi hijo que tiene prueba de logaritmo. Bueno, de alguna forma hay que apoyar a los hijos cuando están lejos, cuando nos viven con uno. Ya, a ver, muchachos, voy a ahorrar acá. Eh, bueno, como resumen, la fórmula, ¿ya? De la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje partido por resistencia en amperes. Voltaje, corriente por resistencia en volt. Resistencia, voltaje dividido por corriente en ohm. ¿Ya? Ahí están las tres fórmulas principales de la ley de Ohm, más la potencia. La potencia era voltaje por corriente en watts. Watts. Y también, ya que puedo reemplazar la corriente aquí, me queda que la potencia es igual a B cuadrado partido por R, también en watts, y como el voltaje también lo puedo reemplazar acá, me queda que la potencia también es I cuadrado por R en watts. ¿Cuál ocupamos nosotros principalmente? Esa. Pero también se puede ocupar las otras dos. ¿Ya? Usted dirá, son 6 fórmulas. No, en realidad son 4. Las 3 de la ley de Ohm más la potencia. Estas dos caen ahí por añadidura porque se puede reemplazar el voltaje en la fórmula principal o la corriente. ¿Ya? Pero también se pueden ocupar. ¿Ya? Supongo que las tienen anotadas esas, por supuesto, porque son importantes. Vamos a los circuitos serie principalmente ahora, el ratito que nos queda. Quiero hacer un par de ejercicios yo, sí, con números. Así que necesito, en lo posible, si no tiene una calculadora científica, ojalá lo hace con el celular, puede bajar una aplicación que es esta. A mí me ha resultado bien práctica, se llama es como calculadora en español, una cosa así. ¿Ya? Y se transforma digamos, el celular en una calculadora científica, bien poderosa.
Ya, voy a borrar ahí, muchachos, y voy a ver los principios del circuito serie primero. Voy a borrar. Puedo borrar, ¿cierto? Ya me imagino que tienen anotado esto hace rato. Y tú ya está anotado. Ya está. Calcés, Vamos, vamos, Calcés, vamos. ¿Cómo? Calcés se llama lo que hay que bajar. Sí, es una aplicación, Ya. es una calculadora bien poderosa, bien útil. Una calculadora científica para el celular. En caso que no tengan una calculadora física. Ya, voy a borrar. ¿Y ese es del Play Store, profe? ¿Se Sí, baja? sí, sí, sí. Yo la tengo aquí, a ver, déjame mostrársela. A ver, Calcet. tal es, a ver, déjame revisar bien. Eh, déjame buscarla. ¿Con la LES? Chuta, a ver. Sí, aquí está, mira. Es que Ya, tengo el vos celular. ahí. Ahí está, mira. Justo tiene un. Se me cayó. Ahí dice Cal. Cal es. Sí, pues ahí está, mira. Esa. No, no se ve bien ahí, pero. Mira, yo lo voy a abrir. Ahí está, mira. ¿Te fijas? Ahora es una calculadora el celular. Está bien buena. Sí, profe, ¿cómo se calcés? Cal es. De español. Calc es. Bueno, pueden buscar cualquiera calculadora científica ahí en la Play Store. Funciona, ¿eh? Pero yo me quedé con esa. Vamos al circuito serie. Ahí tengo un circuito serie de 3 resistencias. Tengo un voltaje total, ¿cierto? Que tiene positivo y negativo porque es una continua. Tiene una resistencia R1, R2 y R3. Va a haber una sola corriente circulando. Sale el positivo y retorna al negativo. Una sola corriente. Ahí está, I. Y en cada una de las resistencias hay una caída de tensión, es decir, un voltaje. Y lo voy a llamar así. Voltaje en R1, voltaje en R2 y voltaje en R3. ¿Ya? O sea, en cada una de las resistencias hay una caída de tensión, así se llama, caída de tensión. Hay un voltaje, ¿ya? Yo ni siquiera le he puesto número, ¿eh? No le voy a poner número todavía. ¿Cuáles son las propiedades entonces del circuito serie? Uno, existe solo una corriente en el circuito. Existe una sola corriente nomás en el circuito. No hay dos corrientes en el circuito serie, una sola. Dos, el voltaje total, se, entre comillas, reparte. El voltaje total se reparte, entre comillas, reparte, en cada una de las resistencias conectadas en serie de acuerdo a su valor. O el voltaje total se reparte proporcionalmente al valor de cada una de las resistencias conectadas en serie. Sí, vamos a poner eso. Se reparte proporcionalmente en cada una de las resistencias conectadas en serie. ¿Ya? El voltaje total se reparte proporcionalmente, se refiere al valor de la resistencia. Si la resistencia es grande, va a caer mayor voltaje ahí
que en otra resistencia. Si la resistencia es chica, va a caer menor voltaje o menor porcentaje del voltaje total. Entonces, el voltaje total se reparte proporcionalmente en cada una de las resistencias conectadas en serie. Esto es lo que se llama, muchachos, y no quiero complicarlo con esto, pero así se llama. Esto es lo que se llama, porque dentro de la ley de Ohm y dentro de todo esto va y viene, o sea, digamos, de las teorías de los circuitos, existe lo que se llama, y esto es justamente lo que tengo escrito ahí, se llama así. Esta es la ley, y aparece un señor que se escribe así. Ley de Kirchhoff de tensiones. O sea, LKT. Ya se abrevia así, LKT, Ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Qué dice Kirchhoff? Justamente eso, que el voltaje total se reparte en cada una de las resistencias conectadas en serie, proporcionalmente al valor. Y numéricamente, o como fórmula, yo puedo poner esto. El voltaje total es igual al voltaje en R1, o sea, ese voltaje de ahí, más el voltaje en R2, ese de aquí, más el voltaje en R3. ¿Ok? Es como que yo tome un tester y ponga aquí, mida, voltaje 1, más voltaje 2, más voltaje 3. Y los tres voltajes sumados van a ser igual al voltaje total. Ni más ni menos que el voltaje total. ¿Por qué? Porque el voltaje total se reparte, se distribuye. No es, si las tres resistencias fueran distintas, por ejemplo, y el voltaje fuera 6 volts, por ejemplo, el B total, ese B total no se va a repartir 2, 2 y 2. No. Se puede repartir 2, 2, 2, 2 y 2 si es que las tres resistencias fueran iguales. Pero como yo dije recién, si son distintas, el voltaje total, o sea, los 6 volts se van a repartir en forma proporcional al valor de la resistencia. A mayor resistencia, mayor caída de tensión. A menor resistencia, menor caída de tensión. Pero siempre la suma de los tres voltajes va a ser igual al voltaje total. Después vamos a notar un ejercicio, muchachos. 3. Estamos viendo las características del circuito serie. 3. La R total es igual a la suma de todas las resistencias en serie. ¿Ya? La R total es igual a la suma de todas las resistencias conectadas en serie. O sea, esto. R total, en este caso, va a ser igual a R1 más R2 más R3. Y si hay más, por supuesto, más ¿ya? La R total siempre va a ser la suma de todas las resistencias conectadas en serie, muchachos. ¿Ya? Y 4, la potencia total es igual a la suma de las potencias de cada una de las resistencias conectadas en serie. O sea, voy a hacerlo en azul para distinguirlo. Aquí. La potencia total es igual a la potencia a la suma de las potencias de cada una de las resistencias. O sea, potencia total va a ser igual a la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3 más Pueden ser más, ¿cierto? Si hubieran más resistencia. Eso. Ahí tengo las 4 propiedades del circuito serie. Una sola resistencia existe. El voltaje total se reparte en cada una de las resistencias conectadas en serie de forma proporcional. 3. Que la R total del circuito serie es la suma de todas las resistencias conectadas en serie. Y 4. Que la potencia total
también es la suma de las potencias de cada una de las resistencias conectadas en serie. ¿Complicado? No sé. No sé si es complicado, pero yo creo que es más fácil esto que, bueno, con números podemos ver de que esto puede ser más simple, no sé. Voy a hacer un ejercicio. Profesor, Sí, pero ahí todavía no hablamos de cuánto es la resistencia que usted está hablando en ese claro, circuito. sí, por supuesto, porque no tienen número. Por eso quiero hacer un ejercicio. Es simplemente primero que lo entiendan como palabras nomás. La suma de la resistencia, bla, bla, bla. Claramente no tenemos valores aquí, pero ya vamos a tener ahora. Le voy a dar valores y vamos a hacer todo el cálculo, de todo. Vamos a sacar la resistencia, la R total, las potencias, los voltajes de cada uno, todo, 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 todo. Bueno, ahí están las 4 propiedades, muchachos, del circuito serie. Vamos a hacer un ejercicio. Usted me dice cuando borre. En todo caso, les digo al tiro, en una casa, ya que vamos apuntando para allá, en una casa no existen circuitos serie. Todos los enchufes están conectados en paralelo. Todo en paralelo. Pero igual quiero que veamos un ejercicio y se aprenda la teoría de esto, porque el circuito paralelo es todo lo contrario al circuito serie. Todo lo contrario. Ya, ¿puedo borrar, muchachos? Muchachas, Estamos listos. estamos listos. Voy a borrar entonces. Y hacer un ejercicio numérico. Ya. Pongámosle número. Determinar. Dos puntos. R total. BR1. No. Corriente. Voltaje en R1. Voltaje en R2. Voltaje en R3. Potencia en R1. Potencia en R2. Potencia en R3. Potencia total. O sea, todo. ¿De qué? De este circuito. Pongamos aquí, tenemos 10 volts como V total. R1 va a tener un valor X. R2 y R3. De aquí le voy a dar valores. No sé, aquí 1 kilo ohm. Aquí 600 ohm. De acá 1,4 kilo ohm. Mira, kilo ohm debería escribirse así, pero nosotros le ponemos kilo, ¿no? Como una K. Entendemos que el kilo ohm es K, de kilo. Acuérdense que 1 kilo son 1000 ohm, ¿cierto? No es que se me haya olvidado poner los ohm aquí, sino que se abrevia poniendo kilo nomás, K. Ya, ahí tengo ¿cómo se llama? El circuito, un circuito cerrado, va a haber una sola corriente aquí circulando y va a haber un voltaje aquí, voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3. ¿Ya? Ahí tengo todo. Todos los valores, el voltaje total son 10 volts. Tengo las tres resistencias, una de 1 kilo ohm, o sea, 1000 ohm, la otra de 600 ohm y la otra de 1,4 kilo ohm. Así como jugando. ¿Cuál de los tres valores de voltaje de la resistencia va a ser más grande? ¿El BR1, BR2 o BR3? El R2. El 2. ¿Qué dice el público? El 2 porque la resistencia es menor. R3.
R3, el voltaje R3, no el 2. Es al revés, porque la resistencia es más grande, el voltaje es más grande. Eso lo dice Kirchhoff, recién lo notamos, dijimos, el voltaje total se reparte proporcionalmente al valor de la resistencia. Y aquí, en este caso, la R3 es la más grande, por lo tanto, el porcentaje más grande de los 10 volts se va a ir ahí, a la R3. Y es más, el porcentaje más chico, el BR2, va a ser el más chico de los 3 voltajes. Comprobémoslo. Mira, primero que nada, ya que tengo el valor de las 3 resistencias, lo que puedo hacer yo es sacar la resistencia total, porque tengo toda la resistencia. Entonces, miren, voy a partir por acá. R total, dijimos que era la suma de las 3 resistencias, o sea, R1 más R2 más R3. Usted dirá, pero ¿cómo puedo sumar kilo ohm y ohm? Aquí, ¿cuál es más grande? ¿1 kilo o 600 ohm? ¿Cuál es más grande? El kilo. El kilo, porque son 1000 ohm, ¿cierto? Y los 600 ohm los puedo porque aquí está todo en kilo, mira, 1 kilo, 1,4 kilos, ¿puedo pasar los ohm a kilo ohm? Sí, por Ohm. supuesto. Sí, pues Sería claro que sí. 0,6 kilos. Bien, 0,6 kilos, es decir, los 600 lo divido por 1000 y me queda en kilo ohm. Esos son 0,6, lo voy a anotar en azul. 0,6 kilos, perfecto. Y así está todo en kilo. Y llegar y sumamos nomás. Entonces sería 1 kilo más 0,6 kilos, que sería la R2, más 1,4 kilos, que sería la R3, ¿cierto? Entonces la R total va a ser igual a 1 más 0,6 son 1,6 más 1,4 son 2, 3 kilos. ¿Sí? 3 kilos ohm en la R total, la resistencia total. Mire, y si no le gusta, mire, 1 kilo son 1000. 1000 más 600 son 1600 ohm. Y acá 1,4 kilos son 1400. O sea, 1600 más 1400 son 3000 ohm. Que pasado kilo, aquí dividirlo por 1000, serían 3. De todas maneras, serían 3 kilos igual. O 3000 ohm. Entonces, ya tengo el R total. Ya lo tengo. Y si tengo el R total y tengo el B total, puedo sacar la corriente. No digo corriente total porque es una sola, ¿cierto? Claro que la puedo sacar. Porque acuérdense el triangulito, mira. El triangulito dice B, I, R. Si yo tengo 2 de los 3, puedo sacar el tercero. Si tengo corriente y resistencia, tengo el voltaje. Si tengo voltaje y la corriente, puedo sacar la resistencia. Si tengo el voltaje y la resistencia, puedo sacar la corriente. En este caso, tengo el voltaje, sí, 10 volts. El voltaje total. ¿Tengo la R total? Sí, 3 kilos. ¿Puedo sacar la corriente? Sí. Aquí va. Corriente es igual. Voltaje dividido por resistencia. Tú puedes decir, ya, pero ¿qué voltaje? Porque tengo B total, BR1, BR2, BR3. Bueno, en este caso, como yo tengo la R total, va a tener que ser el voltaje total. O sea, 10 volts dividido por 3 kilos. Y eso, 10 dividido 3, son 3,33, ¿o no? Miliamperes. O sea, alguien, perdón. Sí, miliamperes. Lo que pasa es que aquí, bueno, la eterna discusión, mira, son 10 volts. Si yo, para poner 3 kilo ohm en la calculadora, yo debería poner 3, la tecla exponente, como son kilos, y lo vimos ayer o el otro día, ayer parece que los múltiplos son múltiplos, dijimos, los kilos es 10 elevado a 3, entonces tendría que poner exponente 3. Entonces usted se pone en la calculadora, 10 dividido 3 exponente 3, le va a salir 3,33, y este miliamper son 10 elevado a menos 3 en la calculadora. Ahora, también puede ser, pero usted dirá, pero ¿por qué no será más simple dividir 10 dividido 3 nomás? Claro, lo que pasa es que cuando son volts y abajo son kilos, sí da el miliamperes al tiro. Ya, es una complejidad, pero tiene que ver con el uso de la calculadora, muchachos. ¿Eh? No tiene que ver con la electricidad.
Bueno, para simplificar, digamos que 10 dividido por 3 kilos me da 3,33 mil amperes. No son amperes, porque estos no son ohm, son kilo ohm. A menos que yo diga 10 volt dividido por, y lo pase a ohm. Los 3 kilos ohm son 3000 ohm, ¿o no? Y si usted hace eso en la calculadora, le va a dar, no sé, 0,00333. No sé, díganme ustedes, ¿sale algo así o no? 1, 2, 3, sí. ¿Sale eso, no? Es muy enredado así, profe, es mejor todo en la misma unidad y al final se transforma a miliamperes, no. Es que no siempre van a ser 1000 amperes. Porque O la podría ser. unidad que corresponda al final. ¿Cómo? O la unidad que corresponda al final se transforma. Sí, pero como torpedo, te puedo poner que volt dividido kilo me da en 1000 amperes. ¿Ya? Eso es un torpedo. Y lo otro, que volt por 1000 amperes, perdón, kilo por 1000 amperes te dan volt. ¿Ya? Como torpedo nomás. Bueno, en este caso, 10 volt dividido por 3000, porque son 3000 ohms, me da 3,33 mil amperes. Si usted le calculara, le da 0,003333, aprieta la tecla Ingeniería, Engineer, y le va a quedar 3,33, y arribita en la esquina ahí le va a salir, aparece una cosita como por 10 elevado a menos 3, y 10 elevado a menos 3 en mili. Bueno, la misma calculadora se lo va a dar, ¿ya? Pero por ahora, vamos al torpedo nomás. Volt partido por kilo me dan 1000 amperes. Ahí está. 3,33 mil amperes. Esa es la corriente, la única corriente que hay en el circuito. Oye, chuta, me estoy pasando. Ya, pero mira, dejémoslo aquí. Por ahora, muchachos, porque me queda harto por hacer todavía. Y lo comenzamos de nuevo. Acuérdenme, sacar un pantallazo, ¿no? Porque para hacerlo de nuevo el día martes, para hacerlo de nuevo, pero con los mismos valores, me refiero a eso. Así que si alguien lo anotó, después me va a decir, En cuaderno, profe, sé que le vamos a recordar. perfecto, sí, pues, para hacerlo completo, tal cual, como me pido todo yo, tal cual, con los mismos valores y todo para hacerlo completito, ¿ya? Y este va a ser el único ejemplo que voy a hacer yo creo hay algunas cosas que podría quizás aportar más, pero me conformo con uno o dos ejercicios nomás de serie. El que me interesa a mí es el de paralelo. Ese me interesa porque, como ya les dije, todos los enchufes de la casa están en paralelo. Entonces usted va a entender cómo funciona el sistema eléctrico dentro de la casa, con el circuito paralelo. Pero, bueno, hay que pasar por aquí primero. ¿Ya? Quizás a algunos le complican los números, no debieran complicarle los números, ¿eh? No debieran. Pero yo creo que más que los números es el uso de la calculadora. La calculadora es clave en esto, y eso que solamente hacemos multiplicaciones, adiciones, suma, resta y un poquito de despeje de ecuaciones, y nada más. Claro, quizás esto de los múltiplos, los submúltiplos, puede que les complique, porque quizás para muchos es nuevo, o ya se olvidaron, y es válido. Después uno dice, oye, pero esto lo vi hace como 20 años en el liceo, claro. Pero es bueno recordarlo, muchachos. Profe, ¿cuál era la aplicación de la calculadora? Cal es Cal es, gracias. calc esa es. Gracias. Esa es la app, por lo menos la que tengo yo instalada. Yo busqué calculadora científica, me salieron miles. Me quedé con ese y hasta aquí ha funcionado un peque. Eso, pues, chiquillos. Ya pasó la hora, pero bueno, vamos Excelente. avanzando. ¿Cómo? Excelente la clase. Ya, gracias. Buenísima la Gracias. clase. Vamos buenísima. avanzando. Vamos avanzando, chiquillos, de a poquito. Como ven, ya estamos aquí en los circuitos, ya vimos la IDEOM. Con dos Y ejercicios más vamos a entender claramente, profesora. ¿cómo dice? Unos dos ejercicios más, yo creo que vamos a entender más. Claro, por supuesto, ni siquiera terminamos uno. Así que no, tranquilo nomás. Todo con calma. Sí, pues. Sí, de a poco, de a poco. Sí, ahora sí le estoy poniendo números.
Cuando le pongo números, hasta antes de eso, no, impecable, todo bien. Le pongo números, ya la cosa se complica. Pero ni tan complicado, así son operaciones básicas nomás. Lo que pasa es que el uso de la calculadora y los submúltiplos, ahí está el tema. Pero si nos tomamos la molestia, muchachos, de conseguirse una calculadora científica, sáquele la calculadora al cabro chico, al hijo, y tengo una calculadora, yo le voy a enseñar con la calculadora en mano cómo se hace esto. A ver si la pueden usar después con toda propiedad, pues, si de eso se trata. ¿Ya? Eso, pues, muchachos, y nos estamos viendo, si os quiere, la próxima semana ya. ¿Ok? Gracias, Día profesor. martes. Ya, profe, gracias. Buenas Gracias, noches a profesor, todos por Gracias, estar, que profe. duerma bien. y nos vemos, Gracias, profesor. muchachos. Gracias por Nos la estamos asistencia. viendo, cuídense. Muy buena la No. clase, gracias, profesor. Chao, chiquillos. Chao, Chao. profe, que esté bien. Buenas noches. Adiós. ¿Cómo era la Chao. cuestión del átomo? ¿Cuál de todas? Vale, Marcelo. Adiós. Chao, chiquillos.